Le damos la bienvenida a Jorge Fernández Cornejo, profesor de ALDE Business School. Bienvenido, Jorge, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, siempre agradeciendo a Alde. Perfecto, adelante con tu seminario. ¿Y qué tal? Disculpe la interrupción. Sí, agradeciendo siempre, como decía, a Alde y bueno, a los asistentes por su asistencia aquí en este webinar llamado Extracción de cantidades y materiales en Revit, claves para todo BIM Manager, ¿no? Bueno, en este caso vamos a utilizar directamente Revit 2024 y les voy a compartir materiales, ¿sí? Les voy a compartir materiales que vienen a ser estos tres modelos elaborados en Revit, ¿no? Están en la versión 2024, así que ustedes deberían abrirlo en esa versión, ¿sí? Para que puedan de repente practicar un poco con este tipo de modelos, ¿no? En este momento tendríamos que ponernos en la posición en que nos han compartido modelos, ¿sí? Ya sean modelos de estructuras, arquitectura, de instalaciones sanitarias, eléctricas, de mecánicas y todo lo demás. Y bueno, tenemos que simplemente extraer las cantidades. Sí, sí, claro. Bueno, esperando también que todos ustedes tengan acceso a estos archivos, ¿sí? Bueno, lo que quería compartirles o quería comentarles es que tenemos que ponernos en esta situación en la cual nosotros vamos a recibir modelos, ya sea de cualquier especialidad, de arquitectura, estructuras, instalaciones, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahora es extraer las mediciones o metrados o cuantificaciones, ¿no? En diferentes países se llama de distinta manera este tipo de información, ¿sí? Como dije, metrados, mediciones, cuantificaciones, ¿no? Y de repente otras denominaciones más. De repente aquí también en el chat, cuéntenme ustedes cómo se les llama en sus países, ¿no? En la extracción de cantidades o mediciones, ¿no? Tiene diferentes denominaciones, ¿listo? En este caso, en mi país, que es Perú, lo llamamos metrados, ¿no? En otros países puede ser que sea mediciones, ¿no? Entonces, por ahí dice Oscar Vázquez, dice metrados también, ¿no? Metrados, mediciones, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Y los demás también cuéntenme o coméntenme cómo se le llama en sus países este tipo de información, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que ponernos en esa casuística de que vamos a extraer las cantidades, ¿no? Ya sea por áreas, por volúmenes, vamos a extraer los materiales, ¿no? Y vamos a poder ordenar y estructurar esta información para poder tener unos entregables de calidad, ¿no? Bueno, por ahí también Sergio Herrera nos comentaba que en México le llaman cuantificación de materiales, ¿no? Como decía, siempre tiene diferentes denominaciones, ¿no? Dependiendo mucho de la localidad en la que ustedes se encuentren, ¿no? Bueno, ahí estaban confirmando. Manuel dice que todavía no recibe el enlace. Está ahí en el chat. Sí, puedes descargarlo, es un link de Drive. Listo. Y bueno, está en la versión 2024, recuerden eso. Tendrían que tener instalado Revit 2024, ¿no? Para poder visualizar estos archivos. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a empezar a ver, ¿no? Cuáles son algunas claves, se podría decir, algunos atajos para poder extraer de la mejor manera lo que vendría a ser las cantidades y los materiales de este modelo de arquitectura, de estructuras, ¿no? Dicho sea de paso, pues hay muchas maneras de hacer este tipo de extracción, pero tenemos que hablar un poco de las claves, los atajos, ¿no? De repente ustedes ya conocen lo que es el modelado, ¿no? Ya que ya conocen lo que es BIM, ¿no? Ya conocen incluso cómo hacer tablas de planificación, pero en este caso vamos a hablar de algunas diferencias entre extraer materiales y extraer cantidades, ¿no? Entonces, primero, si es que ustedes ya tienen acceso a los materiales, pues vamos a abrir lo que vendría a ser este de aquí que dice mediciones básicas, ¿no? Tenemos también un metrado de arquitectura y un metrado de estructuras, ¿no? Primero vamos a hablar de fundamentos de las mediciones, de crear tablas de planificación desde cero, ¿sí? Entendiendo de que seguramente muchos de ustedes ya tienen noción de lo que es BIM, ¿no? Ya tienen noción de lo que es Revit, ya tienen noción de lo que es extraer cuantificaciones de Revit también, puede ser, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a visualizar que tenemos nuestro modelo, ¿sí? Básicamente es una edificación bastante sencilla, que tiene algunos elementos de cimentación, de columnas, de vigas, de losas, ¿no? Muy bien, entonces por aquí también tenemos unos muros que vamos a ir cuantificando, ¿no? Entonces directamente para poder ir a la herramienta, ¿sí? Para poder ir a la herramienta, tenemos lo que es las propiedades, ¿no? Aquí tenemos las propiedades y yo puedo directamente seleccionar cualquier elemento
que viene a ser, por ejemplo, esta zapata. Puedo visualizar aquí algunas cotas, ¿no? Alguna información que viene a ser, por ejemplo, sus dimensiones, viene a ser 1800 por 1200 por 450, ¿no? Dicho sea de paso, aquí en la pestaña de, se podría decir, propiedades de ejemplar, no tenemos todas las propiedades disponibles de este elemento, ¿no? Pero si yo le digo aquí a editar tipo, puedo visualizar más propiedades, ¿no? Que viene a ser el grosor de cimentación, la anchura, la longitud, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros utilizábamos la metodología tradicional en CAD, ¿no? Teníamos que hacer, pues, seguramente una recopilación de la información. Cada elemento, ¿sí? Uno por uno, ¿no? ¿Qué viene a hacer esto? Pues aquí este elemento, le decimos que es la zapata Z1, no lo sé, ¿sí? Y luego le poníamos sus dimensiones, 1800 por 1200, ¿no? Y luego viene esta, luego viene esta, ¿no? En este caso, pues, la idea de todo esto es crear tablas o crear información estructurada que nos ayude a poder extraer estas dimensiones automáticamente, ¿no? Sin tener que hacer mucho más trabajo. Fíjense aquí, por ejemplo, esta viga. Si yo le doy clic, tenemos algunos parámetros, algunos elementos o información que podemos visualizar, como puede ser el material, ¿no? Puede ser la longitud, ¿no? El volumen. Fíjense que en la zapata, ¿sí? En la zapata, si yo la selecciono, no tenemos ningún tipo de parámetro de volumen, ¿no? Fíjense. Pero, sin embargo, en la viga sí tenemos esos parámetros de volumen, longitud, ¿no? Y todo lo demás. Y seguro, si quiero saber las dimensiones, puedo irme aquí a editar tipo y puedo visualizar también las dimensiones. Es el base y la altura, ¿no? O el peralte. ¿Listo? Y así es todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, esta losa igual, ¿no? Yo puedo visualizar el área, el volumen, el perímetro, ¿sí? Pero si quiero, puedo ver aquí en editar tipo, también únicamente tengo lo que vendría a ser el grosor, ¿no? El espesor de este suelo, ¿no? Fíjense aquí la estructura. Tenemos aquí el grosor del suelo, nada más, ¿no? Y será, lo que pasa es de que tenemos algunas familias que son cargables, se podría decir que se pueden añadir a diferentes proyectos, como viene a ser las zapatas, las cimentaciones. Sin embargo, tenemos algunas familias de, por ejemplo, suelos, que son familias de sistema, que no se pueden cargar. Y en este caso es esta de aquí, y son las que normalmente ofrecen más parámetros, más información dentro de los parámetros ejemplar, fíjense, ¿no? A diferencia de esta viga, que es una familia cargable, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar una familia cargable y una familia de sistema, ¿no? Fíjense, si yo le doy clic aquí a esta viga, me aparece la opción de editar familia, ¿no? Fíjense, puedo editar la familia, ¿no? La columna, igualmente, puedo darle clic y puedo editar su familia, ¿no? ¿Sí? Aquí puedo yo visualizar más parámetros y puedo añadir más parámetros también para que se puedan visualizar dentro de mis tablas de planificación y dentro de mi proyecto, ¿no? ¿Sí? En este de aquí, en este archivo, ya es un archivo independiente, fíjense que aquí le dice que es un archivo de familia RFA y lo de acá es el archivo del proyecto, ¿no? Pues vamos a cerrar esto, ¿listo? Entonces, para poder entender ello, ¿no? Entonces, básicamente las familias de sistema tenemos más parámetros aquí de ejemplar y las familias cargables no tenemos muchos parámetros, ¿no? Ya sea solamente el volumen, aquí tenemos por ahí también el volumen, longitud, ¿no? Pero podemos añadir más parámetros, aquí no tenemos ningún tipo de volumen. Pero sin embargo, al crear tablas de planificación, sí voy a poder visualizar esos parámetros, ¿no? Vamos a ir viendo cómo extraer y añadir más parámetros también de las familias cargables, ¿no? Muy bien, entonces directamente voy a crear yo una tabla de planificación, en este caso de cantidades, ¿sí? Para ello, vamos a ir aquí a vista, ¿no? Y tenemos la opción de poder crear una tabla de planificación, ¿sí? Aquí en el grupo de propiedades de crear, ¿sí? Vamos a ver de todas maneras si tenemos preguntas. Me parece que no. ¿Listo? Ok, entonces vamos a crear una tabla de planificación de cantidades, en este caso. Si le doy clic. Y en este momento se me abre una ventana donde yo puedo visualizar o puedo crear diferentes tablas en función de la categoría de la cual estoy haciendo mención. ¿No? Pueden ser cimentaciones, o puede ser columnas, vigas, losas, ¿no? Por demás. ¿Listo? Entonces, yo primero debería saber de repente qué categoría yo quiero crearla, ¿no? Es muy recomendable al momento de yo extraer mediciones que tengamos una tabla de planificación de cuantificaciones o de mediciones para cada una de las categorías que ha sido modelada, ¿no?
En este caso tenemos segmentaciones, columnas, ¿no? Pero si quiero saber todas las categorías, puedo cerrar esto y puedo seleccionar todo, ¿no? Selecciono todo y le digo si quiero utilizar el filtro, ¿no? Este filtro de aquí. Al momento de que yo selecciono todos los elementos, se me activa aquí arriba el filtro. Puedo darle clic. Y fíjense que aquí tengo todas las categorías, ¿no? Todas las categorías que están en mi modelo, ¿no? En este caso, las vigas, tenemos barridos de muros, tenemos cimentación estructural, tenemos muros, pilares estructurales, suelos. Yo, si desean, le puedo crear aquí una pequeña captura de pantalla, ¿no? Para yo saber y recordarme qué categorías, ¿sí? Estoy considerando, ¿no? Yo simplemente lo he copiado y lo he pegado en Word para poder acordarme las categorías, ¿no? Listo, entonces por cada una de esas categorías que yo he seleccionado, debería tener pues una tabla de planificación de cuantificación, ¿no? ¿Sí? Pero también si yo deseo, puedo crear una tabla de planificación multicategoría donde incluya todos los elementos de aquí, ¿no? Entonces yo puedo hacer eso también, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces yo podría decirle, pues, que tengo eso. Listo, disculpen la interrupción. Y bueno, lo que tengo que hacer es crear tablas de planificación, en este caso de multicategoría, ¿no? Vamos a decirle entonces que quiero ir aquí a vista y puedo crear una tabla de planificación de cómputo. Aquí tenemos, ¿no? Tabla de planificación de cantidades. Le digo clic y aquí puedo decirle que quiero crear una tabla de planificación de multicategorías. Muy bien, entonces vamos a crear entonces una tabla de planificación de multicategoría, ¿sí? Para ello, simplemente aquí en vista, le decimos tabla de planificación de cantidades. Y aquí tenemos la tabla de multicategoría, que simplemente selecciono lo que es la multicategoría y tenemos para poder incluir todas las categorías que hemos modelado dentro de este archivo, ¿no? Entonces le digo aquí simplemente aceptar, o si quieren también le podemos cambiar. Por ejemplo, a mí me gusta tener algún tipo de nomenclatura, por ejemplo, puede ser este asterisco, ¿no? Metrado, ¿no? Puede ser algún tipo de denominación o iniciales, puede ser así. O si quieren, simplemente ponen metrado o cuantificaciones, ¿sí? Y voy a ponerle multicategoría. ¿Listo? Metrado, multicategoría. ¿Listo? Entonces le digo aquí aceptar. Y ahora voy a simplemente cargar algunos parámetros, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la categoría y puede ser, por ejemplo, el tipo, los comentarios, ¿no? Categoría, comentarios y tipo, ¿no? Entonces, en este momento se van a añadir todos los parámetros que acabo de seguramente seleccionar, ¿no? Puede ser la familia también. Fíjense que yo puedo seleccionar diferentes parámetros y le extraigo. Puedo decirle aquí añadir parámetro, ¿no? Puedo añadir parámetro y puedo también, si es que me equivoqué en algún parámetro, puedo decirle clic y simplemente eliminar parámetro de los campos de planificación. Aquí le digo categoría, tipo, familia, comentarios y lo puedo ordenar también aquí de arriba hacia abajo, ¿sí? Categoría, familia, tipo, comentarios, ¿no? Y de repente puede ser un parámetro de recuento, ¿no? Un parámetro de recuento y puede estar ahí al final, de repente, y le digo aceptar. Ahí está, fíjense que tenemos la categoría, familia, tipo y comentarios, ¿no? Entonces, en este momento, cada vez que yo creo una tabla de planificación, aquí en el navegador de proyectos, yo puedo visualizar todas las tablas que tenemos disponibles, en este caso, metrado de multicategoría, ¿no? Tenemos un recuento de todos los elementos, ¿no? En este momento ahora yo puedo modificar y editar los campos, ¿listo? Y puedo ordenar, porque fíjense que tenemos aquí la información un poco desorganizada, ¿no? Entonces yo puedo decirle, ¿sí? Lógicamente aquí en la tabla de planificación que acabo de crear, puedo editar, por ejemplo, lo que vienen a ser los campos o cualquiera de estos elementos, le puedo dar clic. Ya tengo diferentes pestañas aquí, ¿no? Ya vienen a ser los campos, filtro, la clasificación, formato, apariencia, ¿no? Puedo modificar cualquiera de las pestañas, ¿no? En este caso, la clasificación viene a ser, por ejemplo, puedo utilizar alguno de los parámetros, ya sea la categoría, la familia, ¿no? O el tipo, ¿listo? En este caso me conviene de repente utilizar lo que viene a ser el tipo, ¿no? Voy a clasificar entonces por tipo, ¿no? Vamos a ver qué sucede. También puedo añadir un pie de página, un encabezamiento. Seguramente muchos de ustedes ya conocen cómo se crea una tabla de planificación. Aquí le digo aceptar. Y fíjense que tenemos ahora clasificados los elementos por tipo, ¿no?
y me crea un pequeño pie de página, ¿no? Listo, con todos los elementos. Ahí está. Entonces, si yo deseo que esta tabla sea un poco menos extensa, le puedo decir aquí en los campos, ¿sí? En la clasificación y agrupación, que no detalle los ejemplares, ¿no? Le digo aquí aceptar, y fíjense que ahora tenemos los elementos de esta manera. ¿Listo? En el recuento se suman los elementos y se pueden visualizar de esta manera. Aquí en los campos ahora le voy a decir que simplemente ya no me ofrezca el pie de página, ¿sí? Para que la tabla sea mucho más reducida. Ahí tenemos entonces los elementos de pilares, vigas, zapatas, ¿no? Barridos, muros, ¿no? Entonces, desde aquí, yo ya puedo visualizar, ¿sí? Y lo que me gusta mucho de esto es de que la tabla que creo está muy ligado al modelo, ¿no? Fíjense. Entonces, yo puedo utilizar, de repente aquí, vamos a hablar un poco más de comandos en Revit. Puedo utilizar el comando WT, ¿sí? Para que las pestañas que tengo abiertas se dividan en dos, ¿sí? Para que se divida en dos mi pestaña principal. Entonces, el comando WT me ayuda a poder tener esta visualización de mis elementos. ¿Listo? Pues ahí tenemos, de repente, lo que viene a ser, ¿sí? Mi tabla de planificación y mi modelo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí podemos revisar los pilares, puedo seleccionar y puedo ver de qué tenemos efectivamente la cantidad que nos indica aquí, que viene a ser de seguramente 9 elementos. Y yo lo selecciono, tenemos 9 elementos. Lo de aquí son vigas, tenemos 12 elementos. Zapata rectangular, tenemos esa cantidad. El barrido de muro, que viene a ser por aquí seguramente. Los suelos, si lo puedo seleccionar, ¿sí? Muro con acabados, ¿no? Y ladrillo característica, ¿no? Entonces, si yo observo que de repente aquí hay algún tipo de parámetro o algún tipo de nombre de tipo que no está correcto, o le quiero cambiar de repente la nomenclatura, ¿no? A 300 por 300 milímetros, quiero que esté en metros, ¿no? Entonces, de repente aquí no me va a dejar, ¿no? Vamos a intentar 30 por, imaginemos que quiero ponerlo en metros, ¿no? No me deja cambiar la nomenclatura, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es seleccionar todo esto y decirle aquí, una vez que está seleccionado, le digo editar tipo y puedo cambiar el nombre, ¿no? Es una manera de cambiar el nombre en mis tablas de planificación. De repente quiero que esté ya no en milímetros, sino en metros, ¿no? Pues le digo aquí, 30 por 30 metros, le digo aceptar. Ahí está, entonces ya cambió, fíjense, mi nombre, ¿no? Le digo aceptar y listo. Otra manera de poder cambiar estos nombres, ¿no? Ya yo deseo de que no esté en milímetros, sino en metros, es aquí yéndome a las familias, ¿no? En este caso, busco la familia de hormigón o M hormigón viga rectangular. Vamos a buscar aquí M hormigón viga rectangular. Vamos a, incluso podríamos utilizar algún tipo de clic derecho para poder buscar. Vamos a visualizar de repente por aquí mejor. Aquí podemos buscar, fíjense, en la versión de 2024 de Revit, podemos buscar rápidamente cualquier tipo de archivo, ¿no? Vamos a visualizar aquí M hormigón. Ahí está, entonces podemos encontrarlo, de repente por aquí. Ahora sí, lo cierro y fíjense aquí tenemos la viga rectangular. En este caso, lo que nos interesa es esta, 300 por 600, ¿no? Una vez que hemos encontrado ese elemento en el navegador de proyectos, podemos cambiarlo también aquí directamente. Clic derecho, cambiar nombre y podemos utilizar 30 por 60, ¿no? Metros. ¿Listo? Entonces, de esa manera, sí, podemos ir modificando los parámetros, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, es muy recomendable primero crear una tabla de planificación multicategoría y luego ir creando cada tabla de planificación individual para cada elemento, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a crear tabla de planificación de, fíjense, armazón estructural, de cimentación estructural, de muros, de pilares, ¿no? Todo lo demás. Entonces, vamos a crear ahora, a continuación, ¿no? Una tabla de planificación de cantidades, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, pues, de cimentación, ¿no? Vamos a buscar de repente por aquí la cimentación estructural. Vamos a ponerle metrado, cimentación estructural. ¿Listo? Ahí está, metrado de cimentación estructural. Y le digo que simplemente voy a crear esa tabla de planificación, ¿no? Selecciono la categoría a la cual yo quiero que los datos se carguen, viene a ser la cimentación estructural, y le digo aceptar. Ahí está.
Entonces ahora tenemos los diferentes parámetros que viene a corresponder simplemente a la categoría. Listo. Entonces aquí agregamos lo que vendría a ser la anchura, ¿no? Agregamos la anchura, ¿no? Nos interesa de repente saber también el tipo, ¿no? El tipo. Y la familia de repente no, porque ya sé que esta familia corresponde a las cimentaciones estructurales, ¿no? Anchura, tipo, interesa también la longitud, interesa también de repente vamos a ver por aquí que tenemos el área, ¿no? Del área, ¿no? El área, el grosor de cimentación, puede ser también. Entonces ya aquí se dan cuenta que en esa tabla de planificación que es de cada categoría, en este caso la cimentación estructural, lo que pasa es que tenemos más información, más parámetros, el cual no teníamos en la tabla de planificación de multicategoría, ¿no? Entonces aquí simplemente me queda poner primero el tipo, luego la anchura, luego el grosor de cimentación, ¿sí? Anchura, longitud, grosor de cimentación y el área, ¿no? Entonces le digo aceptar. Ahí tenemos otra tabla de planificación que viene a ser, en este caso, las cimentaciones estructurales, ¿no? Fíjense, entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, estas 4 y automáticamente aquí en mi 3D se van a seleccionar esos elementos. Y tenemos el área. Podemos agregar también, si algún parámetro nos faltó, podríamos decirle que aquí en campos, el volumen podemos utilizar. De aquí, le digo área, volumen, ahí está. Ya tenemos el área, el volumen y todos los parámetros que me interesen para poder medir, en este caso, las cimentaciones, ¿no? Fíjense, pues podemos ir organizando todo ello. Incluso podemos cambiarle lo que vendría a ser el nombre aquí, ¿no? Si yo le cambio el nombre de esta columna, puedo decirle que es concreto, ¿sí? Solamente esa modificación se va a ver en esta tabla de planificación, ¿no? Si yo nuevamente regreso aquí a campos, tenemos el volumen. No ha cambiado de denominación ni de nombre, ¿no? Simplemente está cambiando el nombre de la tabla de planificación. ¿Listo? Muy bien, entonces le digo aceptar. Está muy bien todo esto. Y ahora lo que yo puedo hacer también es modificar las unidades. Si yo quiero que no se vean metros cuadrados, metros cúbicos. Y también quisiera saber cuál es la suma de todo esto, ¿no? Entonces aquí en campos, le digo que simplemente vamos al formato, le digo el área, y le digo calcular totales, ¿sí? Porque yo quiero saber cuántos metros cuadrados de cimentaciones tengo y también del concreto, ¿no? Le digo el área, le digo calcular totales, le digo aceptar, ¿no? Y también puedo decirle al volumen, ¿no? Calcular totales, ¿no? Aquí en formato puedo realizar esa operación. Y también si deseo pueden ponerle un formato de campo, ¿no? Aquí simplemente le puedo decir que no quiero utilizar las unidades de proyecto porque automáticamente esa tabla de clasificación reconoce las unidades de proyecto, ¿no? Yo quisiera que no se muestre en ningún tipo de unidades, ¿no? O en metros cúbicos está bien, pero que no tenga ningún símbolo de unidad, no lo sé, es posible. Y puedo modificar también los decimales, si deseo. Le digo aceptar, le digo aceptar, ahí está, ¿no? Entonces tenemos el área en concreto, ¿no? Lo que faltó fue ponerle aquí un pie de página para que me pueda dar de repente los valores totales, ¿no? Entonces le digo aquí en campos, clasificación, y le digo totales generales para que me pueda mostrar de repente el título, recuento, o título y totales, recuento y totales, solo totales. Tenemos diferentes opciones, ¿no? Le digo aceptar, y ahora sí, ¿no? Fíjense, tenemos 9 elementos, 19.44 metros cuadrados de cimentación y tenemos 8.748. Pero en este caso le he eliminado las unidades y también he eliminado o he agregado un decimal. Fíjense que esta columna es diferente que esta, ¿no? Entonces yo puedo estructurar de diferente manera o modificar la información que tenemos en la tabla de planificación. ¿Sí? ¿Listo? Eso es para poder medir lo que vendría a ser por cantidades, ¿no? Muy bien, entonces ahora lo que faltaría sería utilizar un metrado por materiales, ¿no? En este caso lo que pasa es de que si yo selecciono un elemento que viene a ser, por ejemplo, esta zapata, ¿no? Tenemos aquí un hormigón que viene a ser, por ejemplo, la cimentación, ¿sí? Tiene un material que viene a ser el hormigón y este de aquí también viene a ser un material que viene a ser el hormigón, que son columnas, ¿sí? Aquí también en la viga tenemos un material, el mismo, ¿no? ¿Sí? Y en las losas seguramente el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero saber únicamente cuánto concreto tenemos en total de nuestro archivo, de nuestro proyecto, ¿no?
podríamos crear en ese caso pues una tabla de planificación de materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque en la multicategoría muchas veces no me ofrece todos los parámetros que yo quiero, ¿no? ¿Qué pasa con la tabla de categoría, en este caso de cimentación? Únicamente puedo seleccionar una categoría, no puedo seleccionar dos categorías, ya sea columnas y cimentaciones, o columnas y vigas, ¿no? Pero si quiero saber de todos los elementos, ¿no? Podría utilizar pues la tabla de aplicación de cantidades, porque esto no va a distinguir entre categorías ni nada, simplemente va a incluir todas las categorías con sus materiales, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es eso, me le voy a decir tabla de planificación, en este caso de cómputo de materiales, ¿no? Y le voy a poner aquí un valor que viene a ser metrado, ¿sí? Metrado de materiales, concreto. ¿Listo? Listo, entonces le digo aceptar. Selecciono multicategoría para que todos los elementos de aquí puedan incluirse. Le digo aceptar. Y listo, ahora sí puedo hacer lo propio, ¿no? La categoría. Puedo utilizar de repente ¿cómo se llama? La familia, ¿no? Puedo utilizar la familia, la categoría, la familia. Y fíjese que aquí en esta tabla de planificación de cómputo de materiales, tenemos otros parámetros que están directamente relacionados con los materiales. En este caso, los comentarios, el material, la descripción, el modelo, ¿no? Nota clave, peso unitario, área, volumen, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa del material es pues su nombre, ¿no? Material nombre y material volumen, ¿sí? Material volumen y material área, ¿no? Puede ser que cualquiera de ellos me interese, ¿no? Pues vamos a utilizar de repente el material volumen, material nombre, material área. Ya está. Entonces, ahora tengo la categoría, que vendría a ser de dónde proviene ese material. Bien, tengo la categoría, o tengo la familia, que viene a ser también del material de dónde proviene, ¿sí? Y también las propias propiedades de cada material, que viene a ser el nombre, el volumen y el área. Entonces le digo aceptar. Y tenemos de repente esta tabla de planificación, que puedo ponerle por aquí, ¿no? Y tengo los diferentes hormigones, ¿no? Fíjense, aquí puedo yo ver que tenemos un material de hormigón, tenemos un material de ladrillo, ¿no? Si yo voy seleccionando, me va seleccionando también los elementos al que corresponde, ¿no? Entonces, lo que me interesa a mí es tener solamente los hormigones, ¿no? Puedo realizar aquí un filtro, ¿sí? Puedo filtrar seguramente por el material, para que únicamente me muestre el hormigón, todos los materiales que tengan hormigón, ¿listo? Entonces voy a decirle aquí que quiero realizar un filtro. Le voy a dar clic aquí en filtro y voy a decirle que lo filtre por material nombre, ¿no? Y le voy a decir pues que es igual a hormigón moldeado in situ, ¿no? Listo, entonces le digo material nombre, que es igual a hormigón, y simplemente le digo aceptar, ¿no? Ahora lo que va a pasar es de que se van a ocultar todo el resto de elementos que no tienen ese material de hormigón, ¿listo? Le digo aceptar, y tenemos todos los elementos, fíjense, de hormigón, y han desaparecido el resto de elementos, ¿no? Entonces ya está mucho mejor organizada, ¿no? Entonces aquí puedo saber, entonces, este elemento de hormigón que viene a ser de la columna, este elemento de hormigón que viene a ser de la zapata, ¿no? Yo puedo organizarlo también por familia o por categoría, ¿no? En este caso me interesa la categoría. Le digo aquí en campos, voy a clasificar por categoría, ¿no? ¿Sí? Voy a clasificar por categoría, le digo aceptar, y ahora me estructura los metrados o las cuantificaciones por categoría, ¿no? Está muy bien, pero de repente esta tabla está muy extensa, ¿no? Yo quisiera que más bien se simplifique, ¿no? Podría agregar la columna de recuento también para que pueda ser mucho más compacta esta tabla. Le puedo decir aquí en campos. Voy a agregar el campo de recuento. ¿Listo? Y además le voy a decir, vamos a decirle que en clasificación y agrupación no me detalle cada ejemplar, ¿no? Para que sea mucho más compacta la tabla. Le digo aceptar. Y fíjense que ahora únicamente me muestra una sola vez cada elemento. Viene a ser el armazón estructural, el material de esa categoría, la cimentación estructural y los pilares estructurales, ¿no? Entonces ya esta tabla yo puedo utilizarla en cualquier tipo de situación, ¿sí? Puedo utilizarla en cualquier plano, cualquier especificación y todo lo demás, ¿no?
Lo único que me faltaría de repente sería calcular los totales, ¿no? Voy a decirle que lo que quiero saber es cuánto volumen tenemos en total y de repente cuántos elementos también tenemos en total, ¿no? El área de repente no es tan relevante, ¿no? Pero digo aquí en campos, ¿sí? Que en formato ya aprendimos cómo modificar todo ello. Y vamos a decir de que el volumen me calcule los totales y también el recuento, ¿no? Me calcule los totales. ¿Listo? No se olviden que aquí en campos o en clasificación vamos a describir los totales generales, ¿no? Título, recuento y totales. Le digo aquí aceptar y fíjense que ya mi tabla está lista, ¿no? Tenemos en total 30 elementos. Tenemos un volumen, fíjense, su volumen está aquí y es la suma de todos los elementos de las vigas. En total tenemos entonces 10.15 metros cúbicos de hormigón o de concreto, como le llaman en esos países. Fíjense. Tenemos en zapatas 8.75 metros cúbicos de concreto o de hormigón. Tenemos 2.43 metros cúbicos de columnas, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí ya puedo saber el total que viene a ser 21.33 metros cúbicos, ¿no? Vendría a ser el total de concreto. Si en este caso tenemos el mismo material para todos los elementos y todos los elementos tienen hormigón, y en total vendría a ser 21.33 metros cúbicos, que de repente yo tendría que pedir hacer un requerimiento de material. Lógicamente, si quiero hacer un requerimiento de material, lo que tengo que hacer es de repente agregarle un desperdicio aquí, ¿no? De un 5%, 10%, dependiendo de las características de cada obra, ¿no? Muy bien, entonces, fíjese que hemos creado diferentes tipos de tablas de planificación, ¿sí? Con diferentes conceptos, diferentes parámetros y todo lo demás, ¿no? Entonces, con eso podemos entender ya nosotros, ¿sí? Podemos entender ya nosotros cuál es la diferencia entre cada tabla, ¿sí? Ya sea multicategoría, ¿no? Ya sea por cada categoría y ya sea de materiales, ¿no? Entonces, cada una de las tablas tiene diferente finalidad, ¿no? En este caso, también mucho nos ayuda lo que viene a ser las tablas de materiales para cuantificar los muros, ¿no? Ya sea que tengamos diferentes tipos de acabados, ¿no? Tenemos de repente un acabado aquí, podríamos cuantificar varias veces esa área, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es lo que digo, es este de aquí, ¿no? Imaginemos de que este muro tiene varias capas, ¿no? Este muro puede tener varias capas como este, ¿no? Selecciono este muro y le digo editar tipo. Puedo decirle que en la estructura tiene varias capas de ladrillo, de relleno, de resistencia al vapor, bloques de hormigón, tablero de yeso, ¿no? Entonces, a diferencia de una tabla de cantidades que va a medir únicamente el área una vez de este elemento, la diferencia de una tabla de materiales va a medir cada capa que tengamos aquí, ¿no? Una capa de ladrillo, una capa de relleno, de bloques de hormigón, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Es lo que va a pasar, ¿no? Si yo lo que hago, lo que puedo hacer es aquí decirle que esta tabla de aquí la voy a duplicar. Vamos a duplicarla. Clic derecho a duplicar, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre. Simplemente aquí le digo cambiar nombre. Materiales en general. Vamos a ponerle materiales muros. ¿Listo? Y aquí simplemente lo arrastro. Y tenemos de repente los materiales. ¿Listo? Aquí lo voy a cambiar el nombre también. ¿Listo? Aquí le cambié el nombre y listo, ¿no? Tenemos los materiales muros. Y aquí simplemente le voy a decir que no quiero, o bueno, quiero eliminar el filtro. ¿Sí? Le digo aceptar. Y fíjense que ahora tenemos los diferentes tipos de materiales, ¿no? Aquí también quiero decirle que en la clasificación todavía no me lo clasifique por nada. Y además de que me muestre todos los ejemplares, ¿no? Que me muestre todos los ejemplares, prácticamente como si creara una tabla nuevamente, ¿no? Entonces aquí tenemos, fíjense, para este mismo muro, si yo selecciono esta línea de aquí, es un tablero de yeso, ¿no? ¿Qué pasa si selecciono este elemento de aquí? Me sigue seleccionando el mismo elemento porque viene a ser el mismo tipo. Este de aquí viene a ser el mismo elemento. Este de aquí viene a ser el mismo elemento. Y fíjense que están midiendo varias veces esa área o ese volumen, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Tenemos el parámetro, ¿no? Tenemos el parámetro de área
Si tenemos el parámetro de área, en este caso el volumen no me interesa mucho. Vamos a suprimir columna. ¿Sí? Entonces lo que pasa es de que esta área es la misma, ¿no? Fíjense, este elemento se está midiendo 15 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, 15, 15, 15, porque se están midiendo varias veces las diferentes capas, ¿no? Fíjense, entonces de esa manera, ¿sí? Yo puedo empezar a visualizar, ¿no? Entonces ahora, si yo cambio este muro hacia un muro que no tenga capas, por ejemplo, viene a ser este, se eliminan esas capas, ¿no? Fíjense, vamos a decir control Z, ¿no? Entonces, este muro de aquí viene a ser un muro de ladrillo cara vista, ¿no? Lo tenemos por aquí seguramente. Este viene a ser, seguramente, ahí está, ¿no? Estos dos. Viene a ser estos dos. Si yo selecciono estos dos filas, se selecciona también aquí en mi 3D, ¿no? Entonces, este de aquí tiene una sola capa y es por eso que están midiendo una vez el área, ¿no? Entonces, si yo le cambio las capas y le digo que ahora sea, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Puede ser este de aquí. Entonces, ahí fíjense que ahora se modificó la tabla y tenemos varias capas que se están viendo de la misma manera, ¿no? Tenemos 15.3, 15.3 y varias veces se están viendo esa capa porque tenemos diferentes niveles de detalle, ¿no? Aquí le puedo decir que me dé una vista previa y tenemos las diferentes capas de muro, ¿no? Entonces, en este caso nos ayuda bastante también lo que vendría a ser las tablas de planificación del material, ¿no? Muy bien, entonces, con eso, digamos que cumpliríamos el objetivo de este webinar, que es más o menos dar las claves, las pautas para poder ustedes utilizar las diferentes tablas disponibles que vienen a ser las tablas de multicategoría, las tablas de categoría y las tablas de materiales, ¿no? Fíjense, entonces ya aquí les he dejado también en los archivos que les he compartido un nuevo archivo de arquitectura y un archivo de estructuras para que ustedes puedan aplicar todos los conceptos que hemos visto al día de hoy hacia estos proyectos y vayan practicando, vayan indagando un poco más de cómo realizar diferentes tablas de planificación, ¿no? Lo que quedaría pendiente en este archivo vendría a ser, pues, crear todas las tablas de materiales y también tablas de cantidades de cada una de las categorías que habíamos anotado aquí, ¿no? Cada una de ellas tiene que tener su tabla de cantidades, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya se los dejo como un pequeño ejercicio, ¿no? Y bueno, por ahí también me ayudas, Alejandro, si es que hay algún tipo de consulta, aquí estoy viendo, vamos a estar aquí, vamos a abrir un poco lo que es las preguntas. Bueno, por ahí Manuel Nava, ¿sí? Dice, el software te da alertas si algún dato no es correcto. En verdad, te da alertas, ¿sí? Te da alertas, pero no del tema de cantidades, ¿no? Si es que aquí, por ejemplo, hay una cantidad que, bueno, es muy difícil de que una cantidad no esté bien aquí, ¿no? Es correcto. El único tipo de alertas que te puede dar, ¿no? Es del tema de si, por ejemplo, tenemos elementos duplicados, ¿no? Tenemos elementos duplicados o tenemos algún tipo de solapamiento. Eso sí te lo va a advertir. Lógicamente, eso sí que altera las mediciones, ¿no? Pero los cantidades que tenemos aquí no te va a advertir ningún tipo de alerta o algo, ¿no? Ya tiene que ver más que todo con el modelado. Sí, o sea, tiene que estar bien el modelado, tiene que estar bien revisado también para que podamos extraer cantidades precisas, ¿no? Eso sí que, eso sí que no te lo observa, no te lo avisa. A ver, tenemos otra pregunta por aquí. Dice David Silva, la información de la métrica de cimentación estructural es relevante para una compañía de seguros que tenga que cubrir el riesgo relacionado con la construcción de la estructura. Claro que sí, sí. Ya vamos a ver nosotros que cada tabla de planificación que nosotros vayamos a evaluar o a elaborar, ¿no? Va a servir para diferentes finalidades. En este caso puede ser también darle ese cubicaje a una empresa de seguros, como dice David Silva, para que pueda cubrir el riesgo, ¿no? Relacionado con la construcción, ¿no? Muy bien, podría servir para muchas otras cosas, ¿no? Para un requerimiento de materiales, podría servir para un control de obra y para diferentes finalidades. También podría servir para una programación, planificación de obra, ¿no? De concreto o una planificación o programación valorizada, ¿no? Todo lo demás. O sea, tiene diferentes usos el tema de la extracción de cantidades, metrados y mediciones, ¿no? ¿Sí? Por ahí de repente alguna otra consulta, que estoy atento al chat. Sí, Manuel y David me preguntaron, ya pude responderlo. De repente por ahí ustedes también tienen algún tipo
de consulta en este tema de las cantidades en Revit, ¿sí? Coméntenme también si es que pudieron realizar el correcto seguimiento a todo este webinar, ¿no? O de repente por ahí se perdieron en algún punto, no les quedó claro algo, ¿no? De repente brevemente podríamos repetirlo, ¿no? O si no, también me confirman si es que el contenido que hemos compartido en este momento fue valioso para ustedes, ¿no? ¿Sí? Por ahí me confirman en el chat, estoy atento a todas sus intervenciones. A ver, damos unos segundos de repente para que puedan ustedes escribir algún tipo de consulta. ¿Sí? Unos segunditos más, de repente por ahí tiene alguna consulta. ¿Sí? ¿Pudieron ustedes de repente abrir los archivos también? Seguramente tienen instalado ahí Revit 2024. ¿Sí? O si no, de repente se les complicó la versión de Revit, no lo sé, ya que de repente no hubo un aviso previo, ¿no? Que ustedes tengan que tener instalado Revit 2024. Así que pudieron darles seguimiento. No pude abrir el drive, dice Sergio Herrera. A ver, vamos a ver. Yo creo que sí está activo, ¿no? Por ahí de repente Alejandro me confirma que haya puesto el permiso adecuado, ¿no? Yo creo que sí está correcto, ¿no? Aquí vamos a ver. Aquí dice que cualquier persona con el enlace lo puede abrir, ¿no? Entonces, al parecer normal, ha tenido que abrirse. ¿Sí? Ahí, por favor, lo descargan, si no, para que puedan ustedes practicar. ¿Listo? Yo también eh, les compartí nuevamente el archivo, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra consulta más? Por favor, por ahí, de repente tienen alguna otra consulta. Al parecer no hay más consultas, ¿sí? Al parecer no hay más consultas. Y bueno, de repente por ahí doy pase a Alejandro, a ver si tiene algún tipo de comentario a raíz de esto. ¿Sí? Con Alejandro, adelante, no te escuchamos. No, al parecer no se le escucha a Alejandro. No, listo, mira, todo Ahí está. perfecto. Jorge, puedes continuar con tu cierre. Alex, excelente. Bueno, chicos, muchas gracias por su asistencia, por su atención. Y bueno, les recomiendo que vayan practicando muchísimo este tema de la extracción de cantidades y materiales para que en algún momento ustedes lleguen a tener la mejor noción al momento de realizar algún tipo de trabajo como BIM Manager, ¿no? Y bueno, un abrazo a todos y que sigan pasando felices fiestas. Les deseo un nuevo año que en compañía de todos sus familiares y sus amigos queridos. Y bueno, un abrazo para todos, muchos éxitos y hasta luego. Conmigo será hasta otra oportunidad.